En plural, dado que hemos dividido la intervención que queríamos hacer aquí hoy, pues hablar un poquito de qué hace la ONCE, cómo lo hace y la unión en el trabajo que se realiza día a día conjuntamente con la Federación Española de Deportes para Ciegos. Realmente, como bien ha dicho Miguel Ángel, por una cuestión legal no podía yo actuar aquí hoy como presidente de la Federación, estamos en proceso electoral. Yo ahora mismo estoy dimitido como presidente de la Federación y nos parecía interesante pues daros esa visión del trabajo, como digo, conjunto de la ONCE y la Federación. Todos los que han pasado esta mañana por la mesa lo han hecho y yo desde luego quiero, aunque sea reiterativo, felicitar al CEAPAT por la organización de estas jornadas. Hemos estado hablando ahora con Jaime, con Tatiana, que el CEAPAT pues siempre ha estado muy involucrado en temas de tecnología, de ayudas técnicas y para mejorar la vida de las personas con discapacidad, pero creo que hasta ahora pues no se había tocado de manera tan intensa pues los diferentes apoyos, tecnología y un poco pues todas aquellas dinámicas, trabajos que facilitan la práctica del deporte de personas con discapacidad. Y, por supuesto, muchísimas gracias por hacernos este hueco a la ONCE y a la Federación. Dando vueltas de qué podíamos plantearos esta tarde, como decía, para que fuera lo más interesante posible, y como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras, aunque en este caso, tanto Gemma como yo somos personas con discapacidad visual y quizás no quede muy bien decir eso porque a veces no es suficiente las imágenes y en nuestro caso pues necesitamos más apoyo verbal que visual en muchas ocasiones. Pero tenemos un vídeo que está publicado también en la página web de la Federación y que creo que explica muy bien qué se hace, cómo trabajamos desde la ONCE, desde la Federación, en cuanto al desarrollo de los diferentes deportes que gestionamos y creo que también recoge muy bien pues, el objetivo de cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. O sea que si os parece, no sé si está el técnico por ahí, pondríamos primero el vídeo, son solamente 4 minutos y luego continúo. Pues creo que se llamaba vídeo 11 FEDEC. Y si no tengo el pendrive. Venga, sigue mi voz, muy bien, venga. Superación. Esfuerzo. Concentración. Trabajo en equipo. Los deportistas ciegos afrontan muchas dificultades para poder practicar y competir en igualdad de condiciones que sus compañeros que no padecen discapacidad. Por eso el deporte para personas con discapacidad visual conlleva valores que van mucho más allá del propio deporte. Las personas con discapacidad visual utilizan material específico para la práctica de la disciplina deportiva elegida por ellos y en ocasiones material adaptado a sus necesidades personales con el fin de facilitarles dicha práctica. Sigue mi voz, muy bien, venga. En el deporte para personas con discapacidad visual existen 3 categorías. B1, ciegos totales. B2, personas con resto visual reducido. Y B3, personas con recursos visuales aceptables, siempre dentro de la normativa establecida por las federaciones internacionales y en los propios estatutos de la Federación. La figura del guía es fundamental en muchas disciplinas, formando con el deportista un solo equipo, o siendo parte esencial para su orientación en el ámbito en el que se practica la disciplina deportiva. Tanto es así que el Comité Paralímpico los denomina deportistas de apoyo. En muchas competiciones, el nombre del guía se incluye en la lista oficial de resultados, recibiendo los mismos honores que el deportista y pudiendo alcanzar la categoría de deportista de alto nivel. Venga, la última pendientita y estamos en la cumbre.
A través del deporte, las personas ciegas favorecen su rehabilitación, potencian la autoconfianza, fomentan el desarrollo de la autodisciplina, la colaboración, el respeto por uno mismo y por los demás, favoreciendo su plena normalización e integración en la sociedad. Desde 1993, la Federación Española de Deportes para Ciegos, ayudada por la ONCE, apoya cualquier medida que contribuya a la participación de las personas con discapacidad visual en la práctica deportiva como cualquier ciudadano. Y muy especialmente en aquellas disciplinas gestionadas por la Federación. Con ello se pretende impulsar la integración plena en la sociedad a través del deporte y buscar el reconocimiento social del esfuerzo realizado por los competidores ciegos que nos representan como país en el ámbito internacional. Este reconocimiento social se ha logrado en parte al considerar el Consejo Superior de Deportes desde julio de 2014 a los deportistas olímpicos y paralímpicos en un plano de igualdad como deportistas de alta competición. Antes que deportistas con discapacidad visual, son ciudadanos que tienen el mismo derecho que cualquier otro a practicar deporte en un plano de igualdad lo más óptimo posible y a que se les reconozca los frutos y éxitos obtenidos de su esfuerzo. No debe haber deporte para ciegos, sino deporte para todos. Bueno, pues como veis, vuelvo a repetir que creo que en este vídeo, en 4 minutos, pues se recoge bastante bien qué es lo que se hace, cómo se hace y también un poco los objetivos que buscamos a la hora de apoyar la práctica deportiva de personas con discapacidad visual. A mí me gustaría empezar haciendo una división muy general de la práctica de diferentes deportes, diciendo que contamos con 2 tipos de deportes o modalidades deportivas que son, por una parte, deportes adaptados y deportes específicos. Los deportes adaptados son aquellos que necesitan alguna modificación en sus reglamentos o en la utilización de los medios necesarios para practicarlo, y en el caso de los deportes específicos para personas con ceguera, pues son aquellos que en su día se crearon específicamente para que fueran practicados por personas con discapacidad visual, lo cual no inhabilita ni muchísimo menos que personas que no tienen ningún tipo de discapacidad también puedan practicarlos, y de hecho así es. De los primeros pues podrían ser deportes como atletismo, natación, y los que son específicos para nuestro colectivo, pues el golbal, por ejemplo, que es lo que habéis visto, y fuera tenéis un balón sonoro, y el fútbol 5, que es el fútbol específico para ciegos. También me gustaría, aunque yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que nos estén viendo en streaming, pues creo que tenemos bastante claro que la práctica de cualquier modalidad deportiva para una persona con discapacidad sin duda mejora muchísimas de sus competencias. Mejora la movilidad, la inclusión social, laboral, educativa. En definitiva, una persona con discapacidad que practica deporte es una persona menos discapacitada. Eso desde la ONCE lo tenemos muy claro, y para ello pues tenemos una estructura a nivel nacional en el que tenemos repartidos pues por todas las comunidades autónomas y varias localidades, ciudades de esas comunidades autónomas, centros de gestión dedicados con profesionales dedicados pues a todo tipo de apoyos para que puedan realizar una vida lo más normalizada posible. Pues hay apoyo psicosocial, hay técnicos de rehabilitación para aprender a utilizar el bastón de movilidad, hay técnicos de tiflotecnología y, por supuesto, hay coordinadores de animación sociocultural y deporte, que en este caso concreto son los responsables de planificar cualquier tipo de actividad deportiva en diferentes niveles. Deporte de base, deporte en muchos casos compartido con el ámbito educativo, y luego ya pues deporte de un poquito más de nivel, porque ya si hablamos de deporte de competición y alta competición, en esos casos ya se gestionan directamente desde la federación. Como habéis visto, nuestro colectivo practica infinidad de deportes. La verdad es que en algunos casos creo que son auténticas locuras. Hay gente con resto visual pues que practica, por ejemplo, surf, hay gente que practica
golf, patinaje, absolutamente de todo, ¿no? Por eso digo que en algunos casos es una auténtica locura lo que hacen, pero si tienen las condiciones y los apoyos necesarios, pues pueden hacerlo. De todas formas, los deportes que mayoritariamente se practican y que son los que se gestionan desde la Federación, tenemos 9 modalidades que son ajedrez, atletismo, esquí alpino, fútbol sala, golbal, judo, montaña, con la modalidad exclusiva de carreras por montaña, natación y tiro. Como digo, dentro de estos deportes lo tenemos dividido en toda la estructura territorial, pues con esos diferentes apoyos a las diferentes modalidades. Dentro de esas modalidades, todo el área educativa son los responsables de que los niños y las niñas puedan desarrollar práctica deportiva, ya no hablamos ni siquiera de deporte de base, sino que puedan realizar cualquier tipo de modalidad deportiva, y para ello pues tenemos unas estructuras de escuelas deportivas que, como digo, lo que se intenta es que hagan cualquier tipo de deporte, adaptado o no adaptado, y que puedan coger ese gusanillo y aquel deporte que más les interese pues pueda ir evolucionando en las diferentes etapas. Lógicamente, en el caso de la Federación, el objetivo final es que puedan engancharse en el deporte de competición y alta competición, y creo que un buen ejemplo de integración, de superación y de excelentes resultados deportivos pues son los Juegos Paralímpicos, en los que España desde hace ya muchos años, especialmente desde el 92, pues obtenemos unos resultados excelentes en muchas modalidades. Y yo, por ir finalizando, tenía varias cosas apuntadas, pero creo que esta mañana se han explicado varios puntos de manera muy concreta, y también todos los ámbitos que gestionamos deporte en diferentes discapacidades, creemos que es absolutamente necesario que cada vez exista un mayor conocimiento, una mayor especialización en técnicos, entrenadores, profesores de educación física, porque al final no podemos hacerlo todo solos, no podemos hacerlo todo desde las asociaciones, y desde luego, aunque muchas veces parezca que sí, por esa imagen que hay un poco de que pues la entidad tan grande que es la ONCE, la cantidad de recursos, de profesionales que tiene, pero nosotros no podemos trabajar solos si no tenemos el apoyo de otras entidades. Y desde luego el ámbito educativo es altamente importante que se produzca esa especialización y esa sensibilidad también para que una persona con discapacidad, que en el ámbito educativo puede estar totalmente integrado, pero tenemos un problema real, y es la hora del recreo. A la hora del recreo, los niños suelen ser personas muy individualistas, muy individuales, salen, pueden ser muy amigos de esa persona que tiene discapacidad en su clase, pero a la hora del juego, en la mayoría de las ocasiones, quedan aparcados en una esquina y no pueden desarrollar esa sociabilización y ese aspecto tan importante que es el juego y el recreo. Y eso ocurre, como decía Alberto Jofre también esta mañana, en las clases de educación física. No podemos caer en esa comodidad de que una persona tenga todas las adaptaciones necesarias para poder realizar en condiciones perfectas sus estudios, pero que educación física, por falta de esos medios, de esos conocimientos, quede aparcado y se le convalide esa asignatura. Eso, como digo, no solamente perjudica en ese caso a este niño en el colegio, sino que seguramente le va a perjudicar en el desarrollo de su vida diaria, porque no va a conseguir esa movilidad, esa autonomía, puede que tenga ciertos problemas de frustración y, como digo, le dificulte mucho el avanzar en su vida, en su carrera deportiva también, por supuesto, que hay veces que no son capaces de engancharse a ningún deporte, pero por supuesto en esa carrera de la vida que tiene que ir evolucionando a lo largo que va cumpliendo años. Bueno, como digo, esto es una introducción muy general de qué hacemos, cómo lo hacemos, y como me gusta decir, aunque la Federación Española de Deportes para Ciegos es una federación al uso, es una federación con la dependencia lógica de cualquier otra federación, al Consejo Superior de Deportes, con su entidad jurídica, es una entidad jurídica propia, con un presupuesto propio, pero desde la ONCE tenemos muy claro que la federación es una pata más de prestación de servicios sociales, y así es como fundamentalmente tenemos considerado el deporte. Una rama más de servicios sociales, y creo que ya he dado las explicaciones suficientes para que esto se pueda entender con claridad.
Y sin más, y creo que sin haber agotado mi tiempo, no lo sé, pero por mi parte, nada más, Miguel Ángel. No lo ha agotado. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ángel Luis. La verdad que es muy interesante lo que has expuesto. Y yo creo que Gemma lo va a ampliar y nos va a explicar mucho más todo lo que ha estado comentando Ángel Luis de la Federación de Deportes para Ciegos. Adelante, Gemma. Bueno, pues buenas tardes y bueno, aparte de felicitaros por esta jornada tan interesante, yo sí voy a profundizar un poco más en la parte más de tecnológica y de ayudas técnicas, que al final son básicamente las adaptaciones que utilizamos para la práctica de los deportes. Me voy a apoyar un poco en el vídeo que hemos visto, en el cual habéis visto ya los 9 deportes que ha comentado Ángel Luis, que son los que gestiona actualmente la Federación. Y se trata de comentar un poquito esas adaptaciones y sobre todo esa tecnología que utilizamos para practicar esos deportes, porque hoy en día, salvo los que son específicos para ciegos, el resto tendemos a practicar el deporte inclusivo y cada vez más a integrarnos en competiciones. Algunas las organizamos nosotros, pero muchas otras son organizadas por las federaciones unideportivas, por clubes deportivos, y nuestros deportistas con sus adaptaciones también participan. Bueno, en primer lugar, una mención general que ha salido en el vídeo. La mayor tecnología y más importante en muchos de los deportes es el propio ser humano, son los guías, y hay un montón de deportes en los que necesitamos guías de atletismo, necesitamos guías de esquí, necesitamos guías para las carreras por montaña, así que hago un paréntesis publicitario y si alguien tiene interés en ser guía deportivo, que nos llame. Aquí hay que aprovechar todos los foros. En cuanto a lo que es ya una tecnología más técnica, simplemente, hay una parte importante. Hoy en día utilizamos las apps para todo, los programas informáticos para todo. Tenemos aplicaciones para entrenamiento, para controlar lo que comemos, lo que bebemos, lo que corremos, el peso que levantamos, el tiempo que estamos entrenando. El problema de estas aplicaciones es que, en general, no son accesibles para una persona ciega. Los deportistas sin discapacidad visual pueden utilizarlas y su entrenador puede entrar en la aplicación y ver si están cumpliendo su programa de entrenamiento. En nuestro caso, pues en general, los deportistas ciegos no pueden meter esa información en la app, con lo cual o no pueden utilizarla o necesitan una tercera persona que les ayude. Aquí aprovecho para hacer el llamamiento a la accesibilidad en las aplicaciones informáticas, que si para el deporte recreativo no son imprescindibles, para el deporte de alto nivel, y habéis visto que lo tenemos, sí son hoy en día realmente importantes. En cuanto a las adaptaciones tecnológicas, pues, por ejemplo, en los deportes más específicos realmente no las hay. En goalball, habéis visto, os ha comentado Ángel, tenéis ahí un balón sonoro y simplemente es el balón sonoro que las personas ciegas pueden oír por dónde viene para evitar que se marque un gol y tienen que intentar lanzar procurando hacer poco ruido para que el contrario no lo oiga. Es cuestión de estrategia y de técnica. En fútbol 5 también funciona parecido, pero ahí sí hemos empezado a colaborar con algunas entidades que han empezado a intentar aplicar la tecnología. Estamos colaborando con un par de proyectos, un par de estudios que cada uno avanza a un ritmo diferente. Uno con la Universidad de Extremadura y otro con una empresa que tenía un patrocinio por parte de Adidas, en los cuales, por diferentes medios, se trata de ofrecer al jugador un mecanismo o que vibra o que le avisa cuando hay cerca un contrario, cuando hay cerca un compañero. Eso es muy complicado, hay que tener en cuenta que el fútbol 5 se juega no solo ciegos, no solo personas ciegas, sino a ojos tapados, ¿vale? Para que no haya ningún resquicio de luz.
Y bueno, son proyectos que están en proceso, es importante investigar, pero de momento seguimos lo mismo que antes con la tecnología humana, avisando que voy y los guías avisando cuando tienen que chutar. Si tenéis ocasión de asistir a un partido, creo que lo disfrutaréis, porque es realmente curioso. En atletismo, por ejemplo, tampoco tenemos una tecnología específica. Es un guía que o ayuda a correr y va guiando a la persona para que no se salga de la calle, o cuando hablamos de un saltador, como habéis visto en el vídeo, lo que hay es un guía que se pone detrás del foso de salto y o dando palmas o llamándole, va haciendo que la persona corra recto. Después de mucho entrenar, le avisa cuando tiene que saltar y obviamente se aparta para que no le atropelle. Aquí estamos todos en cuestión de mucha coordinación y mucho entrenamiento, como veis. Uno de los deportes más tecnológicos que tenemos, y eso se ha desarrollado mucho más justo aprovechando la pandemia, y ahí no vamos a ser originales, es el ajedrez. En ajedrez, habitualmente, la tecnología, habéis visto en el vídeo, un tablero de ajedrez, la tecnología del tablero es muy limitada. Es un agujero en la casilla y un vástago en la ficha que se ensambla para evitar que se caiga, porque la persona ciega tiene que tocar las fichas para saber dónde están, y un clavito en la parte de arriba de las fichas negras para poder distinguir las blancas de las negras. No tiene más. Lo que sí tiene tecnología es el reloj para controlar el tiempo. El reloj, obviamente una persona ciega no ve el reloj, con lo cual tiene un sistema sonoro y un sistema de auriculares para no molestar al contrario, puesto que las partidas de ajedrez se juegan en silencio. Y también hay otra peculiaridad, que es el de la anotación de las partidas. Los jugadores ciegos van anotando la partida, aunque la que vale es la anotación oficial, pero cada jugador va controlando sus jugadas y las de su contrario y las puede anotar desde con la pauta en braille de toda la vida de hace 40 años a con herramientas tecnológicas, anotando, o sea, dictando en una grabadora las jugadas, o incluso, si lo autoriza el juez, con el móvil puesto en modo de avión para no poder recibir ayuda, obviamente, ¿no? Durante la pandemia, precisamente, se desarrolló esa fiebre en general por el juego del ajedrez, y en la ONCE, que ya había mucha tradición, ya en la Federación, que ya hay mucha gente interesada en el ajedrez, hubo que descubrir la manera de jugarlo por Internet. Y descubrimos una plataforma que se llama Lichess, que es razonablemente accesible. Esta sí tenemos que nombrarla porque realmente sí nos permite jugar bastante. Tiene algunas cosas a mejorar, pero bueno, en general funciona. Y de hecho en la Federación ya hemos hecho campeonatos online, hacemos concentraciones de jóvenes online, las empezamos con la pandemia y las seguimos manteniendo porque tienen bastante éxito. Y seguimos, bueno, pues de hecho tenemos campeonato de jóvenes online y lo hacemos a través de esa plataforma. Hemos hecho un curso de formación en Lichess para que todos nuestros federados puedan utilizarlo con independencia de la edad. Los jóvenes suelen tener más facilidad, pero con independencia de su edad, pues todos puedan utilizarlo y participar. Y realmente, bueno, hemos hecho incluso competición de ajedrez por equipos a través de esta plataforma y nos está dando muy buen resultado. Así que felicidades a Lichess por nuestra parte. En natación, no recuerdo si se ha visto nuestra tecnología clásica, que ahora os cuento. En natación, ¿cuál es el problema? La adaptación principal que necesitamos, pues evitar que el nadador prácticamente se rompa la cabeza contra la pared cuando llega al final de la piscina. Una persona que no ve o tiene la suerte de tocarla con la brazada o se choca a la velocidad que va. Tenemos que inventar sistemas para evitar que eso pase, ¿no? El sistema clásico es algo tan tecnológico como un palo largo, una pértiga, que al final tiene algo blandito, una esponja o algo así, y a la distancia que se ha pactado con el nadador, pues cuando el nadador llega a esa distancia, la persona que hay en el borde de la piscina le toca con esa esponja en la cabeza y el nadador sabe que le queda 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, lo que hayan acordado, y sabe que o tiene que parar o tiene que dar la vuelta para continuar nadando. Eso lleva muchos años, es lo que realmente funciona. De hecho, la persona que
le llamamos que da el palo tiene nombre, se llaman paleros. O sea que, y van a los Juegos Paralímpicos y tienen que hacerlo porque es una cuestión de seguridad. Ha habido varios intentos de adaptar la tecnología a este problema, pues básicamente o con un chip en el gorro o en la goma de las gafas o con una pulsera que vibre al llegar a esa distancia, pero eso requiere, por los experimentos o las pruebas que se han estado haciendo, requiere una instalación costosa, que es tener un sistema que al pasar por ahí se corte un flujo y entonces vibre, o se conecte un circuito y entonces vibre, o se requiere que el entrenador tenga una app en la cual le dé al botoncito como si le diera con el palo. Con lo cual, o es un sistema muy caro o sigue requiriendo a una persona que realice el gesto, aunque parezca más moderno, ¿no? No estamos, bueno, de momento no está muy evolucionado, no se está aplicando y se sigue investigando, pero ya os digo, la tecnología del palo, aunque suene muy mal, esa es la que está funcionando. Y luego, bueno, pues también tenemos algún otro sistema, como poner un tubo con un lastre en el fondo y algo que flote, de manera que cuando pase el deportista por encima, pues le haga cosquillas en la barriga y note que está a esa distancia. Pero bueno, como veis, son sistemas bastante sencillos, ¿no? En judo tampoco tenemos, he olvidado mencionarlo, con los casos en los que no teníamos una adaptación específica. El judo además es un deporte realmente inclusivo, no requiere ninguna tecnología para practicarse y es tan fácil como que el principio del combate se empieza agarrado en lugar de separados y sueltos. A partir de ahí las normas son las mismas y bueno, es verdad que un ciego tiene pues más dificultades, por eso compite con ciegos, pero en general es un deporte en el que es bastante inclusivo y de hecho tenemos muchos deportistas judocas que participan con la Federación, la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados, y alguno ha ganado medallas en combates contra videntes, así que muy bueno es. Habéis visto también el deporte de carreras por montaña y de hecho ahí fuera también tenemos una barra, le llamamos barra direccional. Es tan fácil como una barra en la que otra vez la tecnología humana se sitúa un guía delante, una persona ciega detrás y al final o otro guía vidente o una persona con resto visual, con discapacidad visual pero con resto visual. Este sistema es para que el guía, el primero, pueda ir anunciando, cada barra tiene su propio argot, avisa o puede ser desde suelo resbaladizo a cuidado que me caigo. Ellos tienen sus palabras clave y con esas se entienden. Y el guía lo que va avisando es del desnivel, lo que va avisando es del tipo de suelo con el que se encuentran, de si hay que agachar la cabeza porque hay ramas bajas, pues de todo lo que el ciego no va a poder ver, porque estamos hablando de carreras por montaña, no por pista. Entonces hay todo tipo de dificultades. Esto obviamente tiene sus dificultades, pero como tecnología tampoco podemos tener ninguna específica para superar la ceguera. Volvemos a la ayuda del guía. Y me quedan dos deportes que además en los que la adaptación sí es un poco más curiosa. Tenemos el esquí, en el que no sé si se ha visto, en el vídeo se ha visto, no sé si se comprende muy bien la adaptación, porque en esquí os he dicho, es uno de los deportes que utilizamos guías. Los esquiadores bajan detrás y el guía delante. Eso significa que el guía va avisando al esquiador de cuándo tiene que girar, con qué amplitud tiene que hacer el giro, pues cómo está la pista, si hay un problema de nieve acumulada, lo que sea, le tiene que ir avisando, porque el deportista, el esquiador, por mucho que tenga algún resto visual, difícilmente va a tener un resto visual suficiente como para ver qué tipo de nieve hay o si está acumulada o si hay un hoyo. Sobre todo con la luminosidad que tiene la nieve.
Aquí tenemos dos tipos de adaptaciones distintas en función de que la persona ciega sea ciega total o tenga resto visual. Si tiene resto visual que le permita seguir al guía por detrás, lo que hay es un intercomunicador que se pone dentro del casco del guía y dentro del casco del deportista, del ciego, y el guía va dando las instrucciones que correspondan. Pero si es una persona ciega total, eso le desorienta porque obviamente no puede seguir al guía y no sabe si el guía está girando a la derecha o a la izquierda. En ese caso, lo que hace el guía es tener un altavoz a su espalda y con la direccionalidad de la voz ayuda al esquiador con discapacidad a seguirle, ¿no? A girar cuando gira, le ayuda a orientarse un poco más. Gemma, 2 minutos. Vale, gracias. El último deporte que me queda es tiro. Tiro, lo habéis visto también y tampoco sé si se entiende mucho el pitido que sonaba cuando se dispara. La carabina tiene una mira telescópica que va a un haz de luz que se ubica en la diana y ese sistema lo que hace es convertir en sonido el acierto a llegar al punto del centro de la diana. Suena más agudo o más grave y así el tirador sabe si tiene que ir a la derecha, arriba, abajo. Se va centrando hasta que dispara. Disparamos con blancos de carabina normales, con lo cual son súper pequeños y estamos consiguiendo muy buenos resultados con mucho entrenamiento también. Y el último detalle que me queda, es decir, todas estas adaptaciones son imprescindibles, estas y todas las que se puedan descubrir, para que una persona ciega pueda practicar deporte en igualdad de condiciones a una persona que no tiene discapacidad visual. Por lo tanto, contribuir a la concienciación y agradecer a las federaciones unideportivas la colaboración que tienen con nosotros. Con alguna de ellas estamos firmando acuerdos, con alguna otra vamos a negociarlos próximamente para integrarnos en sus competiciones, para colaborar, para mejorar el nivel competitivo y para avanzar en la inclusión social de las personas con discapacidad. Así que agradecer esa colaboración de las federaciones, del Consejo Superior de Deportes, del Comité Paralímpico, que nos apoyan siempre, y de entidades como el CEAPAT, que ya se ha comprometido con nosotros a seguir trabajando por la accesibilidad del deporte, cosa que también agradecemos. Y disculpa si hablo muy rápido, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Gemma. Me quedo con lo de la aplicación de Liches, que le echaré un vistazo, y sobre todo con el detalle, la frase que has dicho de que la mayor tecnología es el ser humano y estos son los guías. Muchas gracias, Gemma. A continuación damos paso a Marcos Muros Nájera, que creo que nos va a hablar de la promoción y desarrollo de la actividad física para mejorar la calidad de las personas, apoyando a los agentes deportivos locales. Muy bien, adelante, Marcos. Pues es que ricasco, Ángel Luis, muchas gracias a todos. Arratsaldeon, buenas tardes. Primero agradecer a CEAPAC por esta invitación que nos ha realizado para trasladarles lo que el Ayuntamiento de Bilbao, a través de su sociedad municipal Bilbao Kirolab, está haciendo en materia de deporte adaptado, deporte inclusivo y también accesibilidad universal. Decirles que Bilbao Kirolab es una sociedad que se creó allí por el año 84, aunque previamente ya el Ayuntamiento de Bilbao venía ejercitando la actividad física con sus ciudadanos a través de diferentes polideportivos que datan algunos de los años 50. Hemos ido construyendo prácticamente en cada década 1 o 2 polideportivos hasta contar con los 12 que tenemos en la actualidad, 11 que gestionamos a través de esta sociedad, de Bilbao Kirolab, y uno que está en un centro cultural, que igual para algunos de ustedes que conozcan el edificio Azcuna Centro A, la Lóndiga de Bilbao, pues es un centro cultural en el cual también se desarrolla una actividad deportiva con un gimnasio, con una piscina y también salas polivalentes para el ejercicio de la actividad física. El compromiso nuestro es fundamentalmente ofrecer esos espacios
a la ciudadanía, ofrecer esos espacios a las diferentes entidades, a los diferentes clubs y también a las personas individuales y deportistas profesionales individuales que quieren desarrollar esa práctica deportiva. En sí, la ciudad de Bilbao, como podéis ver ahí, para mí ya es un polideportivo abierto, es un polideportivo al aire libre, Bilbao en sí, ¿no? Porque ese bocho, ¿no?, que como denominamos a Bilbao, y como sabéis estamos rodeados de montañas, tiene una extensión de terreno pequeña donde pues todo se produce prácticamente en 41 kilómetros cuadrados, ¿no? Estamos divididos en 8 distritos y fundamentalmente en todos esos distritos tenemos espacios al aire libre donde se pueden realizar prácticamente la mayoría de las actividades que también realizamos en los polideportivos, desde poder jugar a pelota, básquet, futbito, balonmano, parkour, rocódromo, skate, o sea, un montón de infinidades de posibilidades que te da la propia ciudad para ejercitar al aire libre esas actividades. Y esto no es fruto de la pandemia, sino esto es una estrategia que ya se viene desarrollando y que la estamos trasladando, como digo, a los 8 distritos que tenemos en Bilbao, aparte de todo lo que es la calistenia y los juegos infantiles que se están poniendo también para que los niños y niñas de la ciudad pues, puedan disfrutar de ello. Tenemos una oferta privada también importante, tenemos más de 100 instalaciones privadas de todo tipo que dan servicio a la ciudadanía. Y nosotros también gestionamos instalaciones exteriores, fundamentalmente campos de fútbol. Tenemos 9 instalaciones exteriores, con 12 campos de fútbol, más los que tenemos en 3 de los polideportivos, y donde fundamentalmente pues, juegan lo que denominamos la futura cantera del Atleti, porque como todos ustedes saben, nosotros nos nutrimos de donde nos nutrimos, ¿no? Y aquí, en este caso, son más de 35 clubs los que practican con 300 equipos alrededor, esa práctica de fútbol, alrededor de 6.000 chavales y chavalas que juegan en nuestros campos. Por lo tanto, en estos momentos pues, somos el mejor club convenido que puede tener el Atleti para que seguir fomentando esa cantera. Como les decía, tenemos actualmente en la ciudad 12 polideportivos, 11 que son gestionados por Bilbao Kirola, y uno que tenemos en Azkuna Centro A. Estas son unas cifras a nivel general, más o menos contamos alrededor de 70.000 personas en estos momentos abonadas, con cerca de 900 cursos que damos anualmente, de los cuales, luego profundizaré un poco más, 29 son de deporte adaptado. Y, como decía, las cesiones que estamos haciendo para uso de las instalaciones, bien para la práctica del deporte escolar o del deporte federado, en estos momentos pues son alrededor de 91 a 95 entidades que gratuitamente se les cede la cesión para la práctica deportiva de esa actividad. Sí que es verdad que ya en el año 2021 hemos realizado un plan estratégico en el cual estamos intentando transformar el ecosistema deportivo que teníamos en la ciudad en base a estos 3 criterios, ¿no? Igualdad social, evidentemente pretendemos que nadie quede discriminado, ¿no? Y que toda la ciudadanía pueda tener el mismo acceso a las instalaciones. Un nuevo ecosistema deportivo donde esté enraizado en lo local, en la cultura deportiva vasca, y un nuevo ecosistema también deportivo alineado con los retos que implica todo lo que se refiere al cambio climático y que minimice esa huella digital. Eso lo hemos establecido a través de 4 ejes estratégicos que les denominamos el Bilbao Kirola Comunidad, el Beca Social, el Bilbao Kirola Sostenible y el Beca Innova, en el cual, en el Bilbao Kirola Comunidad, lo que pretendemos es pasar de ese modelo clásico de proveedor de servicios deportivos hacia un tipo de gestión más pública que facilite la práctica deportiva. Nos estamos intentando convertir en ese dinamizador, ¿no? Que junto con otros agentes y con también entidades privadas podamos promocionar esa actividad física deportiva en Bilbao. Y para eso pues tenemos en cada una de esos
esos ejes estratégicos una serie de acciones que hemos puesto ya en marcha. Por ejemplo, esta primera acción que pueden ver ahí, Mugimen Kirola Txartela, es una chartela en la cual la hemos acordado a nivel de todo Euskadi, en la cual todos los municipios que puedan y quieran ser asociados de esa chartela, los abonados que tenemos en cada uno de nuestros polideportivos pueden acceder gratuitamente a ese municipio. Luego sí que hay unas compensaciones entre los usuarios de unos y de otros, porque yo puedo tener más uso de gente que venga de Plencia, que venga de Lekeitio, que venga de Ondarroa, y los nuestros, cuando también van a pasar el fin de semana, pueden ir a otras instalaciones. Al final eso se compensa y en este caso es un acuerdo que hemos hecho con el Gobierno vasco para que esos debes o esos haberes sea el propio Gobierno vasco el que implementa una cantidad para que los municipios no tengamos ese coste. Hemos hecho programas con los centros escolares, fundamentalmente nuestros 3 deportes estratégicos que son la pelota, el herri kirola y el remo. Estamos intentando implementarlos y llevarlos a las escuelas para que precisamente esos deportes sigan predominando en nuestra esencia y en nuestra cultura. En el Beca Sostenible, pues como no podía ser de otra forma, estamos totalmente alineados, ¿no?, con los objetivos de desarrollo sostenible y estamos haciendo diagnósticos ya medioambientales en todas nuestras instalaciones y en todas aquellas actividades que hacemos en Bilbao Kirolab, además de repasar todos esos espacios urbanos que les comentaba en la primera transparencia de lo que denominamos el anillo verde, porque tenemos ese anillo que nos permite de cualquier punto de la ciudad en media hora prácticamente estar en una cima de cada uno de los montes que rodean la ciudad. El Bilbao Kirola Innova es donde un poco pretendemos ya readaptarnos, donde pretendemos adaptar nuestra cartera de servicios a lo que la ciudadanía está demandando, donde estamos reequilibrando también actividades de outdoor con indoor, donde queremos dar un giro y queremos también que la tecnología también tenga su peso específico, ¿no? Y en ese sentido, pues el año pasado inauguramos ya una nueva página web con una oficina virtual para fundamentalmente facilitar que todas las altas, bajas, todas las reservas que se hacen en nuestras instalaciones pues sean por la página web. Pero seguimos manteniendo también la presencia física, la presencia personal, la atención personalizada en cada uno de nuestros polideportivos. Y en el Beca Social es pues, un poco lo que hoy nos trae a colación, ¿no? a lo que hemos venido a hablar, ¿no? Ahí nosotros lo que pretendemos que el deporte entendemos que es algo, ¿no?, que une, ¿no?, que une a la sociedad y intentamos que todas las personas puedan disfrutar de esa práctica deportiva en las mismas condiciones, ¿no? Y para eso pues hemos establecido también una serie de acciones, fundamentalmente relacionadas con la interculturalidad y el deporte, también con la participación más activa de las mujeres en el deporte, y luego ya tenemos todo lo que es nuestro programa de deporte adaptado, deporte inclusivo y el acceso universal, por lo que hoy estamos aquí. Nosotros en el deporte adaptado inclusivo lo que pretendemos es fomentar esa práctica de actividad físico-deportiva entre las personas con discapacidad de Bilbao y facilitar al máximo que puedan realizar esa práctica en igualdad de condiciones con el resto de la población. Y nuestro objetivo ha sido marcarnos un itinerario fundamentalmente hacia la inclusión, en base a las características de los participantes, ¿no?, y de su tipo de participación. Y se distribuye en diferentes niveles, ¿no?, pudiendo cada persona estar en uno o varios grupos de manera simultánea. Por eso los niveles de participación que hemos establecido es previo análisis y previa evaluación que se hace con cada una de las personas en la oficina que tenemos en uno de los polideportivos, se determina si esa persona participa dentro del grupo 1, donde tenemos actividades organizadas en grupos de características homogéneas, puede participar en un grupo 2, donde tenemos actividades organizadas con grupos de distintas discapacidades, o en el grupo 3, que es donde estamos dando ya pasos avanzados y donde queremos fortalecer más nuestra actividad, que son todas aquellas actividades organizadas en grupos de personas con y sin discapacidad dentro de lo que es la oferta convencional.
Todo ello tenemos, como se ha hablado antes aquí, de tecnología. Tenemos una plataforma, una app, CRIPES, que es el Quirola Inclusivo A, donde hacemos el seguimiento de todas esas personas y donde se cuelgan todas las actividades que se realizan. Y eso le unimos con lo que estamos trabajando estratégicamente y nos hemos comprometido que en los próximos 3 años conseguir que la certificación universal de accesibilidad de todos nuestros polideportivos. En ese sentido, pues bueno, me acompañan aquí también las 2 personas que están al frente de ello, el director de infraestructuras, César Gaviola, y el director de obras e instalaciones, David Blanco, que son los que han realizado, en colaboración también con CPA, ¿no? y con otras entidades asociadas, pues esa elaboración de un diagnóstico. Se ha redactado un plan de accesibilidad por polideportivo y luego, en base a eso, un proyecto y una ejecución de esas medidas correctoras. Luego viene la auditoría externa y, en este caso, pues ha sido AENOR quien nos ha certificado en estos momentos los 2 primeros polideportivos, que son en la zona de Achuri y el de San Ignacio. En estos momentos estamos ya elaborando en el polideportivo de San Mamés. San Mamés, en este caso, deciros que el propio polideportivo está dentro del estadio, el estadio que acabamos de inaugurar hace unos años. Tenemos un polideportivo que es gestionado a través de Bilbao Quirola y es el último que incorporamos en el año 2019. Junto con el de San Mamés estamos con Miribilla y Churdínaga y en proceso ya de redacción de las medidas correctoras de San Mamés, Miribilla y su ejecución. Este es el certificado y, fundamentalmente, como os decía, nuestros polideportivos pues tienen sus carencias y fundamentalmente son las barreras arquitectónicas, ¿no?, donde estamos trabajando, porque ya les he dicho que datan desde el año 1950 hasta hoy, ¿no? En cada década pues hemos ido incorporando. Entonces, fundamentalmente, las medidas que se han adoptado son en relación a encaminamientos, adaptación de aseos y vestuarios, itinerarios accesibles internos y desde el transporte público, accesibilidad de mostradores, señalítica accesible, técnicas de información más factible para las personas. Y estos son algunos de los ejemplos, cómo teníamos antes y cómo es el después en las instalaciones. Por ejemplo, en esta primera, pues veis que a la entrada del torno pues no contaba con esas franjas tactovisuales y otro tipo de pavimento podotáctil, y en este caso lo que hemos establecido es la instalación de esas 3 o 4 bandas antideslizantes y perpendiculares a la marcha. Aquí en el ascensor pues nos pasa prácticamente lo mismo, no había ese pavimento en esa zona y lo hemos instalado. También en los bancos, en la mayoría, pues sí contaban con respaldo, pero no con reposabrazos, y entonces ya hemos dotado de esos reposabrazos a los actuales bancos de piedra que carecían de ellos. En este caso también hemos establecido esa banda podotáctil, ¿no?, en el itinerario, en este caso en la recta de San Ignacio, que desde la calle hasta donde está la puerta de entrada al edificio pues hay prácticamente unos 100 metros o así de distancia, ¿no? Eso lo hemos hecho también. Aquí tampoco existían esas líneas de encaminamiento para esas personas ciegas que les sirva de guía desde la entrada hacia el mostrador de información, y como veis en el después pues ya están instaladas. En los propios vestuarios también teníamos, todas las perchas estaban situadas demasiado altas, pues en este caso pues lo que hemos hecho es bajar una parte de ellas para ponerlas a una altura de 1,20, 1,40. En los campos de fútbol, donde teníamos una tribuna, pues tampoco ninguno de los asientos, o no teníamos ni asientos en la propia grada, y ya se han puesto, y se han puesto también pues con esos respaldos y reposabrazos abatibles. Tampoco teníamos una zona especificada para esas personas que vienen en silla de ruedas, y también lo hemos establecido. Y estas son un poco las medidas que hemos hecho, y lo que así de una forma un poco breve y somera por encima pues les queríamos contar. A partir de ahora, pues si quieren cualquier pregunta que podamos responderles o cualquier información, pues encantados. Eskerrik asko, gracias. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Me quedo con lo del nuevo ecosistema deportivo para mejorar la calidad del deporte para todas las personas.
Y bueno, pues abrimos el turno de preguntas, si hay por ahí alguna pregunta. Buenas tardes. Para el ponente de Bilbao, cuando han hablado de accesibilidad de los centros deportivos, ¿han tenido en cuenta lo que comentaban esta mañana el Consejo Superior de Deportes y Paralímpicos sobre la anchura de las puertas para las sillas especiales de los deportes colectivos? Por ejemplo, las sillas de baloncesto, las sillas de tenis y demás, que ocupan bastante más que una silla convencional, una silla de manual o eléctrica convencional. Sí, lo hemos tenido y de hecho le puedo decir que en materia, por ejemplo, de básquet, precisamente hay un equipo profesional, campeón de liga hace 2 años, de la primera división, que utiliza como pabellón de juego nuestro pabellón en Churdínaga. En todas aquellas intervenciones que estamos haciendo, evidentemente estamos contando con la normativa, con lo que dice, incluso con la no normativa, por lo que con el ecosistema de agentes que estamos trabajando para intentar favorecer esa práctica deportiva, pues se pueda ir en las condiciones. No digo que igual en alguno de los polideportivos, como digo, que llevan más de 70 años construido, pues en función de dónde esté la sala, pues igual hemos tenido que decir en algún momento que no a esa práctica porque no era posible, pero si no, evidentemente que intentamos cumplir y no solo por cumplir, sino porque realmente lo que queremos es favorecer y facilitar esa práctica deportiva. ¿Alguna pregunta más? También para Bilbao. ¿Tenéis algún programa dirigido a personas mayores? Y a raíz de la adaptación que habéis hecho, ¿habéis visto que hay mayor uso de vuestras instalaciones, no solo por personas con discapacidad, sino por el resto de ciudadanos? Es decir, ¿cómo ha contribuido a que seáis más accesibles, pero para todas las personas? Bueno, en materia de accesibilidad hay que decir que este trabajo que hemos iniciado lo hemos iniciado después ya prácticamente de la pandemia, ¿no? Llevamos, sí, 2 años primero planificando y ahora estamos obteniendo los primeros resultados. Lo que sí te puedo decir es que a nivel global sí que la recuperación de las personas abonadas pues está siendo lenta, pero porque también las personas ya han decidido o han conocido durante esta maldita pandemia que había otras formas de hacer deporte. Y nosotros también, como he dicho al principio, estábamos fomentando la práctica deportiva no solo en una instalación exterior o interior, perdón, como ha dicho esta mañana Miguel Ángel Toledo, había apuntado aquí, el deporte lo realizamos en espacios cerrados. Bueno, nosotros, como he dicho, creo que tenemos un gran polideportivo al aire libre que se llama Bilbao, distribuido por todos los distritos. Y en relación a las personas mayores, dentro de nuestra oferta de cursos, de esos 1000 cursos prácticamente que desarrollamos de septiembre a junio, sí tenemos los programas de vida activa, como Bilbao Kirola, pero además dentro de lo que es el propio área de salud, en los centros municipales de distrito, también hacemos una oferta específica para las personas mayores con un montón de actividades y cursos que se llevan en paralelo. Y ya una última pregunta para nuestros amigos de ONCE. Quería preguntaros si tenéis alguna estimación de cuánto necesita una persona con necesidades de accesibilidad para poder hacer su práctica deportiva en igualdad de condiciones, en dinero. Es decir, si tenéis una inversión media en productos de apoyo o apoyo humano que necesita para poder hacerlo en igualdad de condiciones. No sé si se ha hecho un estudio en esta línea. No sé si pensaremos lo mismo.
realmente no hay un estudio porque yo creo que sería ilimitado hacerlo. Es decir, tal y como hemos comentado, las personas con discapacidad, en función de sus condiciones, de cuándo empiecen a hacer deporte, si es deporte de base, si es deporte educativo, si es deporte de competición, van a necesitar unos determinados apoyos y en función de esa prolongación de esa práctica deportiva, pues va a ser más o menos costoso. Es francamente difícil porque aquí tenemos que tener en cuenta pues esas adaptaciones físicas de los espacios, ese apoyo que en función de la discapacidad visual va a ser más o menos intenso por esas personas de apoyo, es decir, más horas de entrenamiento o de práctica deportiva, va a necesitar un guía, va a necesitar dos, es muy complicado, realmente no hay una estimación porque creo que sería muy complicado, es decir, sí podemos tener estimaciones si sectorizas de alguna forma la práctica deportiva, ¿no? Es decir, bueno, pues lógicamente nosotros cuando hacemos los presupuestos en la federación, sí cuentas el gasto que va a representar en cada uno de los deportes el apoyo de esos guías para cada deportista que tenemos de alta competición y en cada modalidad deportiva. Sí, supongo que lo habrá, aunque yo no lo conozca, pues una inversión económica para el desarrollo del deporte educativo, deporte de base, de las escuelas deportivas en las diferentes áreas que hay que invertir dinero, pues ahí también hay el gasto que supone en apoyos medios, en apoyos en medios y en apoyos humanos, ¿no? Pero ya te digo, hacer una valoración general es muy complicado porque yo creo que está muy sectorizado en función de las necesidades y de cada persona. Déjame completar. Sí. Solo por completar un poquito, ¿no? Simplemente para la reflexión. Si una persona, un atleta, se apunta a una competición de atletismo, paga su inscripción, su viaje, su alojamiento. En nuestro caso, eso se duplica, porque el guía también viaja, también se aloja y también se inscribe en la carrera y también participa. Mañana, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un curso de formación precisamente para guías de carreras de montaña. Una persona que quiera participar, que no tenga discapacidad y quiera participar en una carrera de montaña, se inscribe y participa. En nuestro caso, no solo hay que inscribir a un guía y eso duplica los gastos, sino que además tienes un coste de formación para enseñar a esos guías cómo hacer ese trabajo de guías, ¿no? Lo mismo nos ocurre con cualquier otro guía, lo mismo nos ocurre, ahí fuera tenéis una barra que os he enseñado antes. El coste de esa barra puesta ahí son 120 euros, como ejemplo, ¿vale? Nosotros no gestionamos ciclismo, por ejemplo, pero un ciego que quiera practicar ciclismo no puede ir en una bici, necesita un tándem. El precio de un tándem es normalmente el doble del de una bicicleta. Es mucho más caro, muchas veces hay que hacerlo específicamente. Evidentemente no tenemos un estudio porque realmente no es algo que hayamos necesitado, pero como elementos de reflexión y de ejemplo creo que sí os dan una pista. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, ahí al fondo. No sé cómo vamos de tiempo, si ya esta sería la última. Muy bien, gracias. Vale, yo aprovecho ya para cerrar, no sé si habrá alguien más que quiere preguntar algo. Es una pregunta dirigida a Gemma y Ángel Luis. Referido sobre todo un poco a lo que decía Ángel Luis antes del tratamiento, ya que estas jornadas las hemos enfocado un poco al deporte de base y a la iniciación, a cómo se lleva a cabo el tratamiento o si tenéis datos o referencias sobre el tratamiento de los deportes en el entorno, en el ámbito escolar y extraescolar. No sé cómo lo lleváis a cabo, si tenéis datos, si tenéis alguna referencia de cómo se hace el tratamiento dentro del aula y en la parte extraescolar, y si tenéis alguna idea o tenéis algún plan para implementarlo en un futuro, ¿vale? Esa sería una. Y luego la otra parte, yo vi vuestro calendario de competición de carreras por montaña y me sorprendió mucho que poco a poco, comparado con otros años, habéis ido creciendo bastante. Eso denota que hay una buena gestión, pero además también que poco a poco nos está diciendo que están creciendo las estadísticas de personas que practican, personas con discapacidad visual que están practicando carreras por montaña.
¿Tenéis alguna intención de que esto vaya más en el sentido de ampliar las competiciones? ¿Vais a aglutinar más? ¿Qué dificultades podéis encontrar en el caso de que sea así? ¿Tiro yo? ¿Con las dos? Bueno, hala. Luego cobro más, ¿eh? A ver, respecto al deporte escolar, el deporte escolar, por eso preguntaba yo si tiraba con las dos, porque se gestiona desde 11. No tanto desde el ámbito educativo, desde el ámbito deportivo, que son las competencias que gestiona Ángel Luis en la 11, sino desde el área educativa. Tenemos un área educativa en 11 que se ocupa de todo lo que atañe a los niños y jóvenes en edad escolar y luego a lo largo de toda su vida educativa, incluyendo universidad. El deporte escolar se trabaja desde ese ámbito. Antes Ángel Luis mencionaba las escuelas deportivas, mencionaba el proyecto de inclusión en el tiempo del recreo. Son tareas que realmente el objetivo que persiguen es que la persona, el niño con discapacidad o la niña con discapacidad, se anime a practicar deporte, se aficione al deporte, sea en el recreo simplemente jugando a pillar y aprendiendo a correr, o sea ya en una escuela deportiva aprendiendo los diferentes deportes para luego poder elegir uno en concreto. El objetivo de eso, y lo importante, es que conforme vayan creciendo se vayan aficionando a mantener el deporte. Aquellos que lo quieran a título recreativo se les da ese apoyo desde el ámbito que gestiona Ángel Luis en 11, como deporte de base o simplemente como deporte recreativo, y aquellos que muestran más interés, más aptitudes y más compromiso con una posible evolución positiva y carrera deportiva son los que nos traspasamos a la federación, y desde la federación pues se buscan las mejores oportunidades de entrenamiento, de competición, de apoyo, hasta llegar al máximo nivel, que puede ser Juegos Paralímpicos en los deportes que son paralímpicos o los máximos juegos que haya en su deporte en concreto. Y en cuanto a la segunda pregunta, la de las carreras por montaña, es verdad que últimamente ha habido un crecimiento de interés en la participación en carreras por montaña. Ahí, bueno, vamos a felicitar a nuestro técnico que está por aquí también y que yo creo que lo está trabajando muy en serio, pero aparte de eso, es verdad que también estamos en una época en la que después de la pandemia todos nos hemos lanzado al monte, como se suele decir, y queremos actividades más al aire libre y más lúdicas. Es verdad que sí se está gestionando más. También es verdad que las carreras por montaña son un deporte un poco, entre comillas, anómalo en la Federación de Deportes para Ciegos, porque los deportes de montaña son deportes que están integrados plenamente y que se trabajan desde la Federación de Montaña. De hecho, el único que gestionamos en la Federación son las carreras por montaña. Cualquier otro deporte practicado en montaña ya lo gestiona la Federación de Montaña. Entonces, nosotros sí hemos mantenido conversaciones con la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para ver la viabilidad de finalizar esa integración de los deportes de montaña, pero también desde nuestra colaboración, desde nuestro compromiso de colaborar, y de momento seguimos gestionándolas con la intención, pues bueno, de crear afición, de mantener esa afición y de dar el máximo nivel competitivo a nuestros deportistas. Por eso precisamente el curso de guías de mañana, que además coincide con la final de nuestro circuito nacional de carreras por montaña, en el cual los guías harán también una práctica, con lo cual hemos aprovechado la ocasión. La idea pues es apoyar el deporte en todas sus modalidades, incluidas las carreras por montaña, colaborar con la Federación Unideportiva correspondiente y entre las dos federaciones pues conseguir que los deportistas ciegos o con discapacidad visual disfruten de la montaña, disfruten de las carreras por montaña y consigan, pues eso, sigan avanzando, sigan consiguiendo mejores resultados, mejores marcas, que acaben más rápido y sobre todo que tengan también ese nivel de seguridad necesario, evitando riesgos y evitando accidentes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Damos por finalizada la mesa. Cualquier pregunta que tengáis, pasarla al CEPA y se la hará llegar a los distintos ponentes y ya contestarán.
No sin antes de cerrar la mesa, darles las gracias a Ángel Luis, a Gemma y a Marcos por vuestras ponencias, han sido muy interesantes. Y por último al CEAPAP por organizar estas jornadas, que la verdad que están siendo un placer poder asistir a ellas y escuchar a todos los ponentes que están pasando por estas mesas. Muchas gracias.